Día 6. Decidí enfrentar a la silueta que se escondía en las sombras de mi habitación. Me armé de valor y encendí las luces. La sombra sigue ahí, pero ahora puedo notar su macabra sonrisa. El Diario de las Sombras. Bienvenidos a El Diario de las Sombras, un podcast en donde documentaremos en nuestro diario aquellos personajes que nos han acechado desde las sombras desde el principio de la humanidad. Investigaremos su origen, su modus operandi y analizaremos sus encuentros cercanos con humanos desafortunados. Muy buenas noches, yo soy Dave Tirado, su anfitrión, y quiero darles la bienvenida al primer episodio de su próximo podcast de terror favorito. El día de hoy tenemos a nuestra primera sombra en el diario, que además es el ente que le dio el nombre al podcast y es parte de una de las historias más aterradoras que he vivido en lo personal. Pero antes que nada, quiero presentarles a nuestro primer invitado especial, nuestro padrino del podcast, Eddie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por invitarme y por ser el primero. No, muchas gracias a ti. También, Eddie se estuvo encargando de la parte de redes y demás, del diseño del podcast, entonces ahí van a estar viendo su trabajo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás listo para las historias de esta noche? Estoy emocionado. ¿Listo? ¿Quién sabe? Pero pues vamos a empezar. La verdad sí tenía muchas ganas como de participar en un podcast y gracias por invitarme. Sale, pues entonces, si te parece, vamos a la primera sección. Va. Entre nosotros. Bien, entonces comenzamos con la primera sombra de nuestro Diario de las Sombras. En esta ocasión hablamos de una criatura de la noche y, como comentábamos, es la criatura que le da el nombre al podcast porque vamos a hablar precisamente de eso, de sombras. De gente sombra, de Shadow People. ¿Has escuchado hablar sobre ellos? Nada más que en Dross, que es como las personas que ves en el rabillo del ojo. Entonces, cositas así, ¿no? Va. Bueno, entonces, comenzamos un poco con su descripción. Sí. La gente sombra, o Shadow People, son entidades con figuras humanoides que parecen estar hechos de oscuridad pura. A menudo son descritos como personas altas y delgadas, sin ninguna otra característica o rasgo distinguible. Y aparecen frecuentemente por las noches durante parálisis del sueño o se esconden, como dices, en la visión periférica. Esto puede pasar incluso durante la luz del día, ¿no? Sí. Mucha gente suele verlas así precisamente en la periferia. Muchos teorizan sobre su naturaleza y origen, pero nadie se atreve a asegurar de dónde vienen estos espectros. Algunos creen que son entes demoníacos, otros los catalogan como fantasmas y muchos otros relacionan incluso a estos seres con el fenómeno ovni o fenómeno extraterrestre. No sé si habías escuchado esa relación también. No, ni idea. O la basurita de tu ojo también. Va. Sí. Entonces, dentro de los cientos de avistamientos documentados en internet, se puede ver que, a pesar de aparentar ser el mismo ente, hay diferencias entre ellos. O sea, comparten una característica en común que es como tal, que son sombras, pero podemos distinguirlos por su comportamiento, por sus características físicas o incluso por la sensación que llegan a provocar cuando estás frente a ellos. Los dividí en 3 tipos. Vamos a recapitularlos un poco para ver si te identificas o has tenido alguna vivencia con alguno de ellos, ¿no? Va. Empezamos con el primer tipo. Aquí tenemos a la gente sombra, que podríamos catalogar incluso como fantasma. Son las que comentábamos exactamente, que se aparecen en el rabillo del ojo. Normalmente vas a notarlos en tu visión periférica. Y los que han tenido experiencias con este tipo de Shadow People aseguran que en el momento en que deciden fijar su vista en ellos, desaparecen. Ok. ¿O no tienen forma esas cosas o qué? No tienen formas, pueden ser figuras humanoides, como habíamos comentado, pero muchos
dicen que solo ven tal vez una bola negra. Se percibe que es un ente con movimiento. Sí me ha pasado que de repente te levantas y volteas en chinga, pero no ves nada, ¿no? Simón. Ok. Y es lo que creo que mucha gente tiene experiencia con ellos, porque justamente cuando estás en un lugar, incluso que ya tienes como la vibe medio baja, ¿no? Es lo primero que aparece. Sí, pero también no es como de que... Porque estás pensando, acabas de ver una película de terror y te levantas a la cocina por agua y ya estás como bien temoroso, Simón. Con mucho miedo. Entonces ya empiezas a ver cosas, ¿no? De la nada. Simón, justamente, ¿no? Son este tipo en específico que, como digo, podrían ser catalogados como fantasmas, porque vamos a ver más adelante que los siguientes tipos no pueden ser catalogados como fantasmas por las características que tienen. La característica principal de este primer tipo es que se comportan como sombras, tal cual. Es decir, si se mueven a la luz del sol, o si les apuntas con una lámpara, o si prendes la luz, desaparecen, ¿no? Son sombras, digamos, bidimensionales. Están proyectadas en una pared, en el techo, en donde se te ocurra. Y pues la luz les afecta directamente. Su naturaleza suele ser pacífica, ya que no se reportan ataques de estos seres, y suelen venir acompañados de fenómeno poltergeist. Su presencia puede provocar miedo o incomodidad en quien la ve, pero en estos casos nunca ascienden a más, ¿no? Simplemente... ¿El poltergeist cómo es? ¿Que es como un portal y eso? El poltergeist se refiere a cuando hay movimientos de cosas en tu casa, ¿no? Que estás tú sentado y se movió un vaso de repente, o ruidos también se refieren como ruidos extraños. Son como estas entidades que hacen pequeños movimientos para que se den cuenta que estés ahí. Que están ahí ellos, perdón. Y bueno, se dice que este tipo de avistamientos de ellos puede ser consecuencia de otro tipo de sucesos paranormales. Es una casa embrujada, alguna posesión. Suelen venir con otro tipo de sucesos, ¿no? Y como comentas, hasta cuando ya estás, digamos, sugestionado. Es cuando los ves, aparecen. Precisamente. Cabe recalcar, como comentábamos, que su aparición no se limita a forma humana. Suelen adquirir formas espectrales o animales, siendo aves y gatos, algunos de los más comunes. En el nivel de fantasmas, ¿dirías que son los del nivel más bajito? Yo creo que... Bueno, no me atrevería a decir que son de nivel bajito, porque pues te sacan un susto. Pero, como te comento, no... En los cientos de historias que hay sobre ellos, nadie reporta que haya ascendido a más. Simplemente te asusta, aquí estoy, y se va. No son violentos en su naturaleza. Entonces, ¿dices que has tenido experiencias con estos en específico? ¿O se te ocurre alguna? Pues sí se me ocurre alguna. Cuando lo dijiste pensé en dos cosas. Como la sensación de cuando te da la parálisis del sueño, que se te sube el muerto. A mí me dio varias veces. Creo que fue más por desvelarme así, porque fueron las únicas veces que me habían pasado. Y cuando me pasó, sentía como que alguien me estaba viendo desde una esquina, ¿no? Que estaba yo sin poder moverme y alguien como por ahí viendo. Entonces, no tanto que estaba encima de mí, pero sí sentía como una presencia que no me dejaba levantarme, que estaba observando, que... Entonces, cuando me lo dijiste de los hombres sombra, yo me imaginé eso porque pues lo que me estaba imaginando en ese momento no tenía forma y era todo negro, ¿no? Ok. Mira, vamos al segundo tipo. Porque tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, vamos al siguiente tipo. Este es el ente que suele aparecer por las noches, y aquí estamos hablando de palabras un poco mayores. Los anteriores los puedes ver a la luz del día porque son sombras como tal. Entonces puede que vayas a un lugar muy oscuro y se proyecte algo, ya lo viste de día. Este segundo tipo solo se aparece en la noche por su naturaleza. La mayoría de los encuentros documentados con estos seres ocurren durante una parálisis de sueño
y pareciera que les gusta ser observados para alimentarse del miedo que provoca su presencia. Ok. ¿Sí? Si bien su naturaleza aparenta ser pacífica, aquellos que los han visto se sienten en peligro y juran que sus intenciones, Sí. que hasta ahora no conocemos, definitivamente no son buenas. Ya. En el caso de este tipo de Shadow People, son objetos tridimensionales, es decir, no son sombras como tal, Sí. es como si una persona estuviera parada ahí. Ajá. Y Pero- aquí es donde entra el otro factor. Perdón, ¿qué ibas a decir? Pues que en ese momento yo decía, sí, es como una sombra, ¿no? Porque sí es como persona, pero todo negro. O sea, Ajá. no tiene forma, nomás la persona, todo negro. Sí. Y la característica importante Ajá. en ellos es que la luz no les afecta. Ok. Es decir, normalmente se aparecen en parálisis de sueño, Sí. pero si tú llegaras a ser capaz de moverte, de Ujú. prender la luz, esa madre seguiría ahí, güey. Ok. Sí. La luz no les afectaría de Ajá. manera directa, como son los que los ven, Sí. describen que son entes hechos de oscuridad Mm. pura. No reflejan nada. Ok. O también me ha pasado que estás en la noche y ves el bulto de ropa pensando que es una Shadow People. Ándale, igualito, pero imagínate que la prendes y no es el bulto de ropa. Un gato. Sus facciones Ujú. casi nunca son visibles, es Sí. como dices, son Es el personaje planos. no desbloqueado. Exactamente. Pero hay personas que Ok. dicen que han visto sus ojos de color Mm. rojo o amarillo. Ok. Y algunos otros, con experiencias un poquito más fuertes, dicen que incluso se les nota una sonrisa macabra. Un gato. Aquí entran varios tipos, porque los que ven son como los que describimos, ¿no? Gente alta, normalmente, delgada, sin rasgos. O sea, es como dices, el personaje no desbloqueado Sí. del videojuego. Pero entra una gama muy amplia de figuras que pueden ser de animales. Hay gente... Ok. Este fenómeno se da mucho o es mucho de la cultura estadounidense. Entonces les llaman The Black Mass, o la masa negra, ¿no? Porque a veces ni siquiera tiene ni siquiera tiene forma, Ujú. pero el hecho de verlo ahí les provoca Sí. mucho miedo a todos. Ok. Y hay sombras con capucha, hay sombras ya que les alcanzas a distinguir Con incluso buen outfit. algunos, Simón, güey. Como que se visten para la ocasión, Ok. ¿no? Ajá. Y este tipo justamente de hombre sombra son los que asocian más con lo que comentábamos de fenómeno ovni. Ok. ¿Ya? Mucha gente dice O sea, los que son Black Mass. ¿O cómo? Ajá, este segundo tipo en general. Ujú. Dicen que los que se dedican a investigar sobre, Sí. no sé, Área 51, Ujú. aliens en tal parte, muchos dicen ya en su paranoia que empiezan a ver Ujú. a las Shadow People, Ujú. o incluso si ya los veían, dicen que se intensifica mucho la presencia de ellos, porque son seres que te acosan constantemente, no es como que los ves una vez. Ya cuando estamos hablando de este tipo, te van a estar visitando constantemente, ¿no? Ok. Pero que, o sea, se asocian con los aliens porque dicen que te están investigando y toda esta De alguna paranoia manera de- lo relacionan, sí. Dicen, es que yo estaba investigando de esto y me ahora, empezó ok. se me empezó a aparecer Ahora ellos me investigan a mí. Exactamente. Ahora, puede ser que los Ujú. estén confundiendo Sí. con los hombres de negro, tal Mm. cual. No sé si recuerdas las películas y Sí, demás todas, de arriba. de Will Men in Smith. Black. A huevo. Hay otro tipo de entes que abordaremos próximamente, que son justamente los hombres de negro, Wow. que son figuras humanoides también, Ujú. y describen que no tienen rasgos, o sea, tienen piel, como Ujú. nosotros, puedes distinguir su piel, pero dicen que su cara incluso pueden ser 2 puntos y una raya como boca. Ok. ¿Ya? Lo que tienen ellos es que se visten de traje. andan de traje, ajá, ¿Sí? justamente. Y estos son los que de verdad se empiezan a presentar a la gente que investiga. No solo sobre ovnis, sobre Sí. conspiraciones en general, Ok. justamente en Estados Unidos. Pues ahí, aquí dejo mi currículum para entrar a los hombres de una vez.
Incluso, no sé, aseguran que no son humanos estos. O sea, algún madre. experimento, alguna otra raza. Sí. Ya ahí hablaremos en el episodio de video sobre ellos. Ujú. Entonces, segundo tipo queda cubierto. Ok. ¿Ya? El tercer tipo, y el más importante, diría yo, es al que llaman el hombre del sombrero. Ujú. Este comparte las características, digamos, físicas del segundo tipo, Ajá. pero su diferencia más notable es que tiene un sombrero de copa. ¿Sabes cuál es el sombrero de copa? El que tiene las aspas, es como planito de arriba. Ok. Sí. Como el que usa el Spider-Man Noir. Creo que sí. Ajá, sí. Justamente. Que ese. podría ser un hombre sombra. Simón. Que está todo negro. Justo. Bueno, muchos Ujú. que sufren las visitas de Hombre Sombra aseguran que llega un punto en el que ven a este muy específico, que es el hombre del sombrero. Ok. El sombrero resalta en la oscuridad y quienes han tenido el infortunio de toparse con él cuentan que en algunas ocasiones está acompañado de otros dos entes a los que llaman los gemelos o de twins. Que son dos Shadow People más altos incluso que la mayoría y están parados a los lados de él nada más, como sus guardias. Y ya no, se te aparece él y se aparecen otras dos sombras más grandes que las que habías visto a los lados. Causa mucho miedo. No más, pues, si te encuentras tres güeyes ahí. En tu cuarto, ¿no? En la noche. Sí. No más. Ya. Estar ante su presencia es totalmente aterrador, es lo que describen. Y se dice que además de un gran miedo, se puede sentir una sensación de absoluta maldad rodeándote y de peligro inminente. No sé si has experimentado. ¿Eso sí hacen daño? No. Como comentábamos, no sabemos, no hay ninguna historia en la que haya avanzado a más. Ok. Ni uno de esos tres tipos te hacen daño, entonces. Hasta donde sabemos, no. Okay. Pero lo que muchos comentan es que conocemos las historias de los que lo han sobrevivido. Tal vez alguien no sobrevivió y no conocemos su historia porque no la pudo contar. Ajá. ¿Ya? Muchos piensan que su único objetivo es alimentarse de tu miedo, porque pues, su sola presencia ya te provoca. No sé si has sentido esta sensación, válgame la redundancia, de tener miedo, o sea, más bien, no tienes miedo, pero sientes miedo. Ok. Ya, como que esa presencia está provocándote ese sentimiento, ¿no? Como de incomodidad. Ajá, ¿no? De que, o sea, tú dices, es que yo no tengo miedo, no le tengo miedo, pero siento mucho miedo. Sí. No sé si me doy a explicar. Sí. Dicen que esto generan estas entidades. A ciencia cierta, las verdaderas intenciones de ellos no son conocidas, pero como dijimos, no parecen ser nada buenos. Encontrarse con él es poco común y suele ser acompañado de actividad paranormal en el hogar. Aquí, paréntesis, en el primer tipo, las Shadow People de este tipo son consecuencia de otro fenómeno, ¿no? En caso del Hatman, todo lo paranormal que pasa es porque él está ahí, ¿no? Es como al revés. Él provoca más actividad paranormal de lo común. Entonces primero está el Poltergeist y luego aparecen estos güeyes, ¿no? Ajá. En este caso, ¿no? Sí, justamente. Provocan mucha actividad alrededor de ellos. Las visitas frecuentes de este ser provocan agotamiento en su física y se siente como si drenara tu energía vital. Es decir, ponle que no te ataquen, pero sus visitas constantes sí son muy agotadoras para quien la sufre, ¿no? No descansas. No hay un método para escaparte de ellos hasta ahora que conozcamos, pero generalmente se van cuando superas la parálisis del sueño. No sé si cuando te ha pasado esto, intentas moverte y llega un punto en que ya como que tu cuerpo despierta. Sí. Y en este punto se va. Por algún motivo no les gusta que te muevas. Y
Otros dicen que simplemente se tapan, o sea, logran sobrevivir a la parálisis, se tapan o rezan y se van. No, pero no hay como un método exacto para deshacerte de ellos. Es como, pues ahí está y a ver qué pasa, ¿no? Ajá. Entonces, estos son los 3 tipos de gente sombra que logré recopilar. ¿Qué te parece el Hatman? Pues sí me dio miedo. Me acordé de una vez, como con el primer tipo, que hace cuenta que mi familia es de Santiago, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi papá vive en una casa muy antigua, muy, muy antigua. De esas que tienen como un letrero en la pared de que está protegida por el gobierno, ¿sabe qué? Sí, bueno. Entonces, esa casa pues tiene cosas antiguas, puertas antiguas y todo eso, ¿no? Y hay un cuarto hasta el fondo donde era como el de visitas, ¿no? Donde nos quedábamos toda mi familia y yo cuando íbamos a Santiago. Y me acuerdo que había noches que cerrabas la puerta y había un espacio entre ese cuarto y la casa que estaba como al aire libre, ¿no? Entonces, en la noche, aventaban cosas a la puerta. Ok. O sea, de la nada, así como que sonaba, abrías y no se veía nada. Okay. Entonces, ahí como que pasaban cosas raras y me pasaba mucho, nada más ahí, porque no me ha pasado en otro lugar, ni en mi casa, ni en casa de familiares, ni de amigos, pero en ese lugar yo era sonámbulo. Okay. O sea, entonces dormía ahí y despertaba acá en la otra parte de la casa. Entonces despertaba, tenía que pues dormir en la misma cama de mis papás porque eran 2 camas. Entonces era mi hermano, yo, mis papás, y despertaba, cruzaba todo ese aire libre y llegaba a la otra parte, pero no sé cómo. Okay. No recuerdas no absolutamente. Y es el único lugar donde era sonámbulo. Entonces pasaban cosas raras. No sé si fueron los hombres sombra, pero sí me sentía como bien extraño ya cuando llegaba la noche. Porque yo podía estar todo el día ahí. Pero la noche era Pero la noche estaba medio En creepy. Esta casa es donde llegaste a ver a estos del rabillo del ojo. De repente, sí. Mira, encajan con el primer tipo porque es lo que comentábamos. Puede que ellos no sean los causantes principales, pero definitivamente había tal vez algo en esa casa, alguna otra presencia, un fantasma, algo enterrado, que muchos dicen que la gente luego entierra tesoros y pasan cosas. Ajá. Todo esto provoca la presencia de estos hombres sombra de primer tipo. Ok. Lo que comentas del sonambulismo, no lo había escuchado, ¿eh? O sea, está la parálisis del sueño y luego está que te muevas sin que tú quieras. Está interesante. Sí, pues no, se me hace raro, o sea, no sientes nada cuando pasa que eres sonámbulo, como la parálisis del sueño. Pero es el único lugar que me ha pasado que despierto acá y es donde más me ha dado miedo. Y siento que es por lo antiguo que está la zona, la casa, todas las leyendas que hay en Santiago y todo eso. Sí, es un lugar que guarda muchas leyendas. Entonces, después de explicarte un poquito de cómo se ven, cómo funcionan, cómo trabajan, te voy a contar una historia que encontré en un foro de internet. La mayoría de historias de estos, segundo y tercer tipo, son todas iguales, ¿no? Estaba dormido en la noche, me desperté, no me podía mover, los vi. Ya. La mayoría de las historias que te encuentras son así. Pero esta me llamó mucho la atención porque tiene factores muy diferentes. Uh-huh. Es de una chica en Buenos Aires, Argentina. Ok. No mencionan su nombre. Solamente dicen que hasta los 9 años de edad tuvo una amiga imaginaria. Okay. Aquí es un factor importante y raro de esta historia. Su amiga imaginaria se llamaba Sara. Uh-huh. Tenía aproximadamente la misma edad que ella, era rubia, de ojos verdes y usaba un vestido blanco. Después de una mudanza, ella empezó a vivir situaciones extrañas, justo. Se cambian a una casa nueva y resulta que la casa está más embrujada que... Sí. Es donde vivía su amiga imaginaria. Exactamente. Y dicen que la figura de un hombre con sombrero de copa comenzó a aparecérsele en las noches a esta chica, después de la mudanza. No he encontrado mucha relación con esto, pero parece ser que sí tienen locaciones. O sea, sí puede ser que una casa esté infestada de Shadow People. Ok.
que tú no hayas vivido nunca y de repente llegaste a una casa diferente y ahí resulta que había cuando a ti no te había pasado nada. Entonces, esta niña empieza a ver a The Hatman porque veía al Hatman y cuenta que siempre que se aparecía el hombre del sombrero, también se aparecía a su amiga. Ok. Y le servía como una especie de escudo, ¿no? O sea, era como no te acerques. Y la amiga imaginaria lo mantenía lejos. Incluso dice que si se llegaba a acercar el Hatman, porque sí hay ocasiones en que se mueve. Incluso hay ocasiones y hay personas que dicen que habla el Hatman, que te susurra cosas al oído. Nunca dicen qué. Solamente dicen que son como advertencias. Sí. Es que te cuenta. Entonces, esta chica dice que cuando se empezaba a mover hacia ella, Sara, su amiga imaginaria, le decía que visualizara algo como un perro guardián enfrente de su cama. Y que con eso... O sea, su amiga imaginaria le decía a ella. Ajá. Cómo protegerse de este vato, ¿no? Exactamente. Okay. Le decía, imagínate un perro en tu cama que te está protegiendo y con eso no se va a acercar. Y funcionaba. O sea, siempre que se le aparecía, hacían este ejercicio y se dejaba de mover. Un Rottweiler, ¿cómo no? Y bueno, pasó por estas situaciones bastante tiempo, por algún tiempo, hasta que un día el Hatman hizo algo diferente. Abrió los ojos. Entonces, toda esa figura negra que la niña veía ahora era esa misma figura, pero con ojos rojos. Y se empezó a mover hacia ella. Nota que su amiga imaginaria reacciona totalmente diferente y lo que hace es abalanzarse contra él. Y en el momento en que se tocan, los dos desaparecen. Jamás volvió a ver a la amiga imaginaria y jamás volvió a ver a Hatman. Ahí terminó su travesía. Es muy diferente a las demás historias porque nadie más menciona una relación entre amigos imaginarios, que en este caso es un protector. Y el Hatman. Yo nunca lo había escuchado. Ok. Se pone más interesante porque comenta que pues un poco se le olvida. Después de años, pues ella crece, tenía una hermana más pequeña. Y cuenta que una vez entra al cuarto de su hermana y está la niña como agitada. Su hermanita pequeña. Ok. O sea, esta chica tenía una hermanita pequeña. Esta chica tenía una hermanita pequeña. Que cuando a ella le pasaba esto, la hermanita pequeña pues ni existía, ¿no? Ok. Ya esto es más grande, la chica. Se encuentra a su hermanita agitada y después de un rato de insistirle, pues la convence de que le diga, ¿no? Que había pasado. Y le cuenta que ve a un hombre con un sombrero, pero que su amiga imaginaria la protegía. O sea, ella nunca le contó a su hermana pequeña y estaba viviendo exactamente lo mismo. La amiga imaginaria se llamaba Sandra. Es decir, no tenía exactamente el mismo nombre, pero era un nombre muy parecido. Sandra Sara. Y todavía se pone más interesante cuando cuenta que en una reunión estaban bromeando y demás. Y resultó que de un grupo de no sé, 20 personas, la mitad había tenido una experiencia similar con un hombre de sombrero y una amiga imaginaria de nombre Sandra, Sara, Silvia. Todos empezaban con ese. Ok. Pero, o sea, su grupo de amigos tuvo la experiencia similar. O sea, ya estaban en una convivencia, salió el tema y resultó que la mitad habían vivido algo parecido y todos vivieron un suceso que hizo que los dejaran de ver a los 11 años. También en este tipo de casos hay mucha relación de edades, como que los niños hasta cierta edad ven mucho y de repente ya no. Pero, ¿qué te parece esa historia? O sea, sale mucho de cómo son en realidad. Está buena, o sea, yo no tuve amigos imaginarios, pero qué cabrón, ¿no? Que alguien que tú creas, porque al final de cuentas yo siento que te la crees hasta el punto que crees tanto que se vuelve realidad. Eso podría pasar. Entonces... Tulpa se le llama. Bueno, pues es como que lo vuelves tan real, ¿no? O sea...
Y que eso te ayude con estos güeyes. Que también debe ser como parte de eso, porque tú te sugestionas tanto al momento de ver una película o algo así, que pues llegan los hombres, ¿no? Exactamente. O sea, sí, o sea, si se alimentan de miedo, como estamos comentando, el miedo que ya sientes los atrae. Digamos que es un factor importante. Sí. Si está pasando algo alrededor de ti que te genera miedo, se van a acercar porque es como que huelen la sangre, ¿no? Sí, mon. Se te van a acercar y van a tratar de alimentarse de tu miedo. Ok. Entonces, en esta parte, que ya te conté un encuentro y demás, pasaríamos normalmente a la próxima sección. Ok. Pero te tengo una historia extra en este caso, porque como comentábamos, esta criatura le dio el nombre al podcast y es parte de una de mis experiencias más aterradoras. Entonces, te voy a contar qué pasó. Va. ¿Qué pasó que me dejó tan marcado? Que ahora hago podcast. ¿Por qué grabo este podcast precisamente? Qué chido. Bueno, yo tengo en la casa en la que estoy viviendo alrededor de 14... Dirección. Próximamente. Alrededor de 14, 15 años, tal vez más. A lo mejor estoy sacando mal cuentas. Cuando llegué era muy chiquito. Y es una casa con una composición un poco extraña. Está todo en la parte baja, digamos, cocina, baño, recámaras. Y en la parte de arriba solamente hay un cuarto. Ok. En este cuarto, primero cuando llegamos estaba deshabitado, nos lo rentamos. Después mi hermana mayor tuvo ese cuarto. Y después de años, pues mi hermana se va a su propia casa y demás. Y me toca a mí mudarme a este cuarto. Ok. Para este entonces, hablamos de que yo tenía 12 años, 13, por ahí. Y bueno, en esta casa siempre pasaron cosas de tipo paranormal, ¿no? Ya les iré contando y desglosando varias historias. Pues ya vivía gente antes de que ustedes ocuparan esa casa. Sí, era una casa de renta, entonces mucha gente pasó por ahí, no sé qué vibras hayan dejado, no sé qué historias tenga la colonia también, porque tengo mucho viviendo ahí, pero no es como que la gente hable mucho de sucesos alrededor. ¿A poco no tienen grupo de vecinos? Sí, pero yo no estoy. Bueno, cuando me mudo a este cuarto, empieza a suceder una situación. Para que entendamos un poco, te digo, este cuarto estaba en la parte de arriba. Llegas a él a través de una escalera que está en el patio. Y enfrente del cuarto hay un espacio muy pequeño, como un pasillo para que camines por ahí, ¿no? Es como una cornisa. Ok, tú entras a tu casa y el primer piso y en el patio, justo en el patio. O sea, sales al patio, sales otra vez de la casa. Hay una escalera hacia arriba. Oh, manches, qué miedo, güey. Y ahí está el cuarto en cuestión, ¿no? O sea, que tú ahorita que estás viviendo en ese cuarto, o cuando vivías en ese cuarto, cuando te daba sed, tenías que bajar las escaleras hasta la cocina. Sí. En la noche. Y prender todas las luces que me encontrara en el camino. Ok. Entonces, hay un espacio pequeño para caminar enfrente del cuarto, ¿no? Por esta composición, la puerta no es una puerta de manija, sino que es una de estas que como que le jalas a una persianita. Es como la puerta que está fuera de tu casa, ¿sabes? Ok. Una puerta de exterior, digamos. Y pues bien cerrada siempre, ¿no? Para no se me vaya a meter algo. Lo que pasaba desde que me mudé aquí era que me despertaba en la noche. Es muy curioso, justamente era a las 3:33 de la mañana porque veía la hora y era justo esa hora siempre. Y pasaba algo muy raro porque era como si el ruido de la noche, tú sabes que la noche tiene, o sea, no es como que haya mucho ruido, pero hay sonidos de ambiente, ladra un perro, se escucha un grillo, el ventilador, yo qué sé. Era como que todo eso se apagaba. O sea, era un silencio total cuando empezaba esto. Y yo no tenía parálisis, sí me podía mover, pero era como una hipnosis. Yo no podía evitar voltear a la ventana que está. Porque está la puerta y hay un ventanal grande que solo tenía una cortina, ¿no? Esa ventana da para afuera. Entonces, ¿la tenía cerrada o abierta?
No se abre, es una ventana, Okay. es el vidrio pues y tenía la cortina y ya. Yo no veía nada hacia afuera Por la cortina. por la cortina, Okay. pero como da al exterior, pues Sí. la luz del alumbrado público, pues le pega a mi ventana, ¿no? Ok. Entonces, se apagaba todo el sonido. Ujú. Yo tenía la necesidad de voltear a la ventana y empezaba a escuchar unos pasos. Sí. Que yo interpretaba en ese entonces que los pasos estaban subiendo las escaleras. Era mi pensar. Y cuando se acercaba el sonido, pues empezaba su danza a través de la ventana, ¿no? Yo lo veía en un extremo de la ventana, Ajá. caminaba y desaparecía en el otro extremo. Eso se veía la sombra tal cual de alguien alto Ujú. y no hacía nada más. O sea, yo escuchaba su caminar, Sí. lo veía pasar de un lado al otro, desaparecía en otra esquina y me quedaba dormido. O sea, ya no podía ni reaccionar. Después de que terminaba ese evento, me quedaba dormido. Se llevaba tu energía. Yo creo, algo así debió haber pasado. Esto pasaba... Ujú. Cuando me pasaba a diario. A veces se detenía unos meses, después volvía a pasar una semana. Ok. Fueron años lo que pasó esto. Sí. Pero es curioso porque yo no sentía miedo. Ujú. Llegué a un punto de... incluso de sentirme relajado porque era un silencio absoluto. Eran sus pasos, sí, Ujú. pero incluso era como que me arrollaban esos pasos. Ya era ¿no? como de, ya viene este güey otra vez. Ajá, y era de que 3:30 ya es hora, ¿no? Sí. Entonces llegué a sentirme cómodo con esta situación. Yo no sentía miedo, o es lo que yo interpretaba, pero sí, cuando pasaba, Sí. me sentía más cansado. Ok. Pero en ese momento que pasaba, pues no te podías parar ni nada, nomás estabas como entre el sueñito y el... Ajá. y despierta. Pero sí me podía mover, porque yo me Ok. movía para... Nunca duermo viendo la ventana, pero Ajá. yo me volteaba para ver la ventana, porque Ok. era como una necesidad. Mm. O sea, como dices, ya viene este güey Sí. a verlo y a dormir, ¿no? Ajá. Entonces, no es como que yo no me podía mover, podía voltearme, pero no Ujú. quería. Ok. Era una sensación muy extraña. Esto pasó durante años, como te digo, Sí. pero una bendita noche. Yo tengo un ritual para dormirme, ¿no? Para Ujú. acostarme a dormir. El skincare, ¿cómo no? Huevo, está mi skincare. Pero digamos que me vacío las bolsas de los Sí. pantalones, lo que sea. Cierro la puerta, me aseguro que la puerta esté bien Ok. cerrada. Y apago la luz y me acuesto a dormir, Sí. ¿no? Es una rutina, siempre hago eso, sigo haciendo eso. Sí. Bueno, esta noche... O sea, si la cierras con seguro. Pues es que O es nomás de esas así. que te digo que la empujas y queda cerrada, a menos Ok. que jales el pestillo Sí. y pues ya se abre, ¿no? Para allá vamos. Es un pedo. Bueno, yo nunca he podido dormir con la puerta abierta. Ajá. En ningún lado. O sea, no cerrada con seguro, no. Nomás con que esté cerrada ya puedo dormir a gusto. Ajá, sí, Pues si justamente. queda abierta como que me da sensación de rara. Y es parte. Entonces, cuando yo estoy dormido, justo como tú, estoy seguro que mi Ujú. puerta está cerrada, si no, no duermo. Entonces, hago esto esa noche en cuestión. Me despierto Sí. a la hora indicada, como siempre. Pero desde que me despierto siento algo raro. Ujú. Como que esta vez, a pesar de que siempre me sentía cómodo, no me sentía así. Sentía miedo por primera Ok. vez y no sabía por qué. Entonces volteo a la ventana y la sombra se está moviendo, pero a la inversa. O sea, Ok. yo no escuché los pasos nunca Ajá. en esa ocasión. Y la sombra, en vez de correr de izquierda a derecha, Sí. estaba yendo de derecha a izquierda, Ok. hacia la puerta. A la madre. Entonces, yo veo esto. Ay, no sé si tuve parálisis del sueño. Yo Ajá. creo que me paralizó el miedo porque Sí. ahí sentí miedo de verdad. Ujú. Y escucho como el bendito pestillo Sí. se destraba y la puerta se abre esto. Fuck. Rechinó un poquito, pero se abrió la puerta, no sé, 10 centímetros. Ujú. Y la típica, ¿no? Colcha y vámonos a rezar. Me quedé dormido. O sea, Ujú. terminó su danza, abrió la puerta y cansado se durmió el Dave. Y estos no son como las lechuzas, güey, que les tienes que mentar la madre para que se vayan. No pude. A lo mejor sí, pero yo no pude. Ok. Entonces tú puedes decir, güey, soñaste, Ujú. no que sé. Yo podría decir lo mismo Ujú. que soñé.
Pero cuando me desperté, la puerta seguía abierta. Ok. Seguía entreabierta, exactamente. Y Ujú. te digo, es una puerta de exterior, güey. No se abre si no jalas el pestillo. Ahora, me puse a sobrepensar y llegué a analizar, bueno, esta criatura en cuestión Ujú. necesitó físicamente agarrar la puerta y abrirla. El pestillo está por adentro. Ujú. Esa madre no estaba afuera, güey. Estaba adentro. Estaba dentro del Ok. cuarto y siempre estuvo dentro. Después de Ujú. esa vez, nunca volvió a pasar. Fuck. Eso fue hace algunos años, o sea, ya bastantes años. Sí. Pero esa fue la última vez que lo vi. Ok. ¿Y sigues viviendo ahí? Sigo viviendo en el mismo Sí. cuarto. Sí, güey. O sea, No mames. se Qué relajó miedo. mucho el ambiente, de Ujú. repente pasan otras cosas, pero... Güey. Ok, se fue. Ajá, se fue. Se hartó. Me abandonó. No más. Entonces, Y esa tenía es- nombre esa sombra, ya le habías puesto nombre. No, me atreví porque luego No te encariñas. encariñaste. Pero esa es mi sombra, bro. Ok. No manches, güey, qué miedo. Entonces, después de esto, vamos Ajá. a la siguiente sección. Ok. La sombra. Bueno, Eddie, te acabo de compartir Ujú. una de las sombras de mi diario, la primera de ellas. Ahora es tu turno. La Ok. intención es que en esta sección nos compartas una experiencia paranormal fuerte, puede ser tuya, Sí. puede ser de alguien más, pero que te haya dejado marcado, que te haya hecho creer. Entonces, Ok. adelante. Bueno, pues a mí me pasó esto, a mí toda mi familia, cuando yo tenía como 4 años. O sea, yo me acuerdo por destellos, o sea, como muy pequeños flashbacks y eran como momentos muy importantes. Entonces, todo empezó cuando mi papá trabajaba en teléfonos, entonces él se sube a los postes, ¿no? Y los arregla y todo este show. Bueno, pues a él le ocurrió un accidente. Se cayó de un poste y se golpeó la cabeza. Ok. O sea, fue como un día lluvioso, pasó eso. Y nos llevaron, bueno, a mí me llevaron a casa de mi abuela y todo eso. Mi papá perdió la memoria, perdió la vista. Y fue un tiempo un poco duro, ¿no? Ajá. Y recuerdo como por Estabas muy por pequeño. flash. Ajá, estaba muy pequeño. Entonces, también recuerdo, o sea, esta historia pues ya me la contaron después que ocurrió eso, porque yo sí me acuerdo y ya todo hizo sentido cuando mi mamá me contó, ¿no? O sea, a mi papá ya le habían dicho, no, pues está en coma, es muy difícil que despierte. Si despierta, si se recupera, pues posiblemente no lo haga, ¿no? Ujú. Entonces, de todo el hospital y todo eso, solo una persona le dio esperanzas, que fue un doctor, que yo no me acuerdo el nombre, pero mi mamá convivió con él. Y dice ella que yo también conviví con él. Pero a esa persona la recuerdo así como, así, o sea, Por flashes. si me acuerdo, o sea, en mi memoria está como un flash dorado, ¿no? Ok. Entonces, lo que ocurrió fue que todo bien. O sea, mi papá fue operado por ese doctor, recuperó la memoria, recuperó la vista, como si nada. Y un día fuimos a Talpa, no me acuerdo a qué lugar, pero era una iglesia con un chingo de santos, Ok. de ángeles y todo eso. Tenían un buen de estatuas. Y yo me acuerdo que íbamos caminando por ahí. Íbamos a algo de eso de darle gracias por haber ayudado a mi papá, ¿no? Porque ya podía manejar, ya podía caminar. Entonces fuimos, dijimos, pues el primer viaje. Y mi mamá se quedó como viendo una estatua y empezó a llorar así de que... Ok. Y yo ahí todavía no lo entendía, ¿no? Todavía era como de que... ¿qué está pasando? Pero, o sea, del accidente a ese tiempo pasaron como 2 años, ponle. Ok. Entonces yo ya entendía un poquito. Entonces dije, pues, ¿por qué? Y ya, mi mamá dijo, es que esta estatua que estoy viendo es la misma cara del doctor que te operó. Y yo a ese doctor yo ya no lo he visto. O sea, mi mamá ya, o sea, no entendía porque ya no lo había visto ella. Tiene una historia donde quiere darle las gracias
Y ¿Ya no lo no lo encuentra. O sea, sí, quiso darle las gracias, lo vio de lejos, lo persiguió y desapareció, ¿no? Entonces tiene esa historia. Llegamos a este punto donde está en la iglesia y empieza a llorar y todo eso. Y se acerca al padre. Entonces ya el padre nos empieza a comentar de que, sí, él es el santo de esto. Entonces hace esto, sus milagros así operan y todo eso. Entonces fue como de que, what the fuck. Todo coincidía. Todo coincidía. Y ya yo pues sí me quedé muy sorprendido. Porque pues sí me acuerdo de cositas. Pero ya con la historia de mi mamá es como de, pues pasó esto. Ok. No sé. ¿Qué santo era? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Porque no... O sea, wow. Sí. Está fuerte. Sí tiene un nombre, pero real no me acuerdo de ese nombre. Ajá. Tendría que corroborarlo con mi mamá. Pero bueno, sí. Si te acuerdas, ahí lo ponemos. Okay. ¿Cuál era? Una fotito. Uh-huh. Y pues sí, no sé, nunca hemos vuelto a ver a esa persona. Okay. Y pues mi papá, ya pasaron que eran como unos 20 años de que le ocurrió eso. Uh-huh. Y él como si nada. Sano. Sí, sano. Y se encuentra a los otros doctores que no le dieron esperanza de vida. Y se ponen casi a revisarlo, ¿no? Que nos encontramos en Forum o en un centro comercial. Es como de que... Es que no es posible que haya pasado, ¿no? O sea, ¿Y no estás bien? ¿Y si ves? ¿Seguro que estás bien? Seguro, pero ¿todo bien? Wow. Sí. No, pues sí. Es una historia. Gracias por compartirla. Se nota que fue fuerte. Pero qué interesante, ¿eh? O sea, el tema de los santos también hay mucha fe. Entonces, es justo un poco de lo que hablábamos hace un ratito. Cuando crees, si de verdad crees en algo, se te va a presentar de mil maneras. En este caso fue muy, muy tajante la manera en que se les presentó. Pero habla bien, ¿no? Sí. De cómo ha obrado tu papá, tu mamá. Entonces, wow, qué historia, ¿eh? Sí. Muchas gracias por compartirla. De nada. Pues eso es lo que me hizo como, pues, saber que hay cosas, ¿no? O tener esa duda de que qué pedo. Y desde muy pequeño, ¿no? Entonces, anotamos esta sombra en el diario y continuamos. Chismecito paranormal. Excelente, entonces llegamos a nuestra sección final, que es Chismecito Paranormal. Okay. Y este es momento de platicar nada más. Si tienes más historias, te voy a contar un par de historias más. Hay que bajar el mood un poco. Sí. Pero te voy a contar, estuve investigando. La idea en esta sección, más adelante, es contar historias de la gente que empiece a ver el podcast. Okay. Vean el podcast, manden sus historias. Pero en esta ocasión recopilé algunas. Es de un libro que pues, deja ver si lo encuentro el nombre. Se llama Relatos Paranormales de Vigilantes Nocturnos. Ok. Y habla justamente de estas personas que cuidan lugares en la noche. Pero se me hace un poco coincidencia porque una historia de las que traigo se puede parecer un poco, aunque esta termina mal, a lo que me acabas de contar. Esta historia es de un guardia de un hospital. ¿Ya? Él acababa de entrar al trabajo, cuenta que duró poco más de 3 semanas. Y que en esas 3 semanas le tocó vivir como 7 decesos, ¿no? Era una sala de urgencias, pasaban cosas, mucha gente no sobrevivía. Y dice que 2 de ellos fueron accidentes de moto. Entonces, cuenta el más fuerte, como que estaba a las 2 de la mañana, creo. 2 de la mañana, en sala de urgencias, llega una ambulancia. Y no hay mucho personal en ese momento en el hospital. Entonces, él, aunque es guardia, no es paramédico, se para a ayudar a que baje en la camilla, ¿no? Y ya el paramédico le empieza a contar que es un chico que tuvo un accidente en una moto. Y va mal, o sea, va muy mal el muchacho. Sí. Cuenta él que intentó voltear a verlo para ver si estaba bien, pero no pudo porque dice que no sabía dónde estaba su boca. ¿Ya? Así de mal iba el muchacho. Ay, güey. Entonces, pues ayuda como puede, lo meten a quirófano directamente porque saben que ocupan salvarlo.
Una enfermera lo saca y él cuenta que se queda paralizado porque pues que acaba de pasar, ¿no? Pasó todo muy rápido y que alcanza a escuchar al otro lado un llévenlo al sótano. Quiere decir, o sea, él dice que la morgue del hospital está en el sótano, entonces el muchacho no sobrevivió, ¿no? Iba muy lastimado. Entonces, él queda un poco en shock. Ok. Y cuenta que sale de la sala o del pasillo y se encuentra a una chica como que acaba de llegar la chica, ¿no? Y le pregunta por su novio. Sí. O sea, y le dicen, mi novio tuvo un accidente, lo trajeron para acá, ¿cómo está? Entonces él no se atreve a decirle la verdad tal cual. Entonces le dice que lo pasaron a quirófano. Okay. Y que están haciendo lo posible. Pero jamás le dice que el chavo pues no lo logró, ¿no? Y cuenta que la chica como que se siente mal, le da un abrazo y se pone un poco mal la chava por la noticia. Entonces él lo que hace es ir a buscarle un vasito de agua a la chava. Bueno, que él sale, ve que va llegando otra ambulancia con el cuerpo de una chica. Que tampoco lo logró. Y era la chica que él acababa de ver en el pasillo. Entonces, ella iba en la moto con el otro chavo, pero ella en el accidente. Pues, ahí quedó. Pero él la acababa de ver en el pasillo preguntando por su nombre. Y lo que él cuenta es, le mentía a un fantasma. Sí. ¿Qué me va a pasar? Entonces, esa es la historia. Las historias. Digo que se parece un poco en el contexto de hospitales, vaya. Sí. O sea, de que ves a alguien que pues ya no estaba ahí en realidad. Y bueno, pues él cuenta que después de eso va y trabajo de hospital, ¿no? Fuck. Esa es la primera historia. No manches, pues sí suena como que muchas personas tienen esta experiencia de que se les muere un familiar y después les avisan y es como, ¿qué güey? Pero estaba hablando con él ahorita. Exacto, como que se despiden, ¿no? Sí. En este caso la chica, a pesar de ya no estar, como que yo fue a ver si su novio estaba bien, pero pues el guardia no tuvo como el estómago para decirle, ¿no? Entonces, situación un poco fea. ¿Traes alguna otra historia? No, pues yo de que he quedado como medio sorprendido o que me gustaría saber más del tema y por ahí que lo escuchen, es como estos sucesos que pasan en el Cerro de San Juan, ¿no? Que dicen que aquí en Tepic, porque sí estamos en Tepic Ranch, pues hay un cerro, ¿no? Bueno, hay como 1000 cerros, pero hay uno en especial que se llama Cerro de San Juan, en donde ahí, en la noche, pues se ven varias luces de repente. Dices, ¿de qué será? De las personas que suben, dirás. Pero están muy raras, ¿no? Se apagan, aparecen en otro lado y, hey, por ahí no es el camino del cerro, ¿qué onda? Porque hay una luz, ¿no? Pero sí dicen que como que ven personas. Ay, a mí me ha pasado así que voy por el parque lineal, ¿no? Paseando a mi perrito. Entonces ves gente que apenas va subiendo. Entonces, ¿qué pedo? O sea, ya no se ve nada. ¿A qué vas? Y dicen que hay muchos cultos que van y se reúnen por allá, o que incluso las personas estas que se convierten en perros. Nahuales, ya, vamos a cazar nahuales al cerro, claro que sí. Está muy cabrón, ¿no? Sí, cuentan muchas cosas. También no sé si has escuchado esta historia del portal que dicen que se abre. No, dicen que si tienes la suerte de encontrar como una puerta y te metes en ella, sales años después, ¿no? Como que te pierdes en el tiempo. Entonces, esa no la había escuchado, pero está cabrón. Hay muchos sucesos alrededor del cerro, de ese cerro en específico, porque pues como dices, estamos rodeados. Y justamente se cuentan muchas historias sobre sectas, sobre grupos que van allá al monte a hacer. Y a saber quién sabe qué cosa. ¿Has tenido alguna experiencia? O sea, ya tú en el cerro, algo que hayas visto. Pues me acuerdo que una vez lo subí porque me gusta mucho subirlo, pero ya era bien tarde
Entonces empezó a oscurecer. Ese día me acuerdo que oscureció más temprano. Y sí me dio miedo. O sea, no me pasó nada, pero sí lo bajé corriendo. Y se sentía acá la vibra, ¿no? Pero pues... Sí, que te agarra la noche y ya arriba sí da un poquito de miedo. Más iba solo. No sé si te pasó solo, pero... Sí, solo. Me ha pasado y sí. Duendes. Dicen que hay duendes y que te avientan piedras. Pero quién sabe. Bueno, entonces, dicho esto, para cerrar, tengo otra historia muy pequeña. También va de guardias, es del mismo libro. Ese es un relato muy corto de 2 guardias de seguridad que se cuentan muchos parecidos. Sí. Cuentan que estaban cuidando una casa... No era una casa, era un edificio. Ok. En el turno de la noche, ¿no? Se van todos los trabajadores, ellos se quedan a vigilar, que no pase nada, que no se meta nadie. Y se turnaban para que uno vigilara las cámaras y el otro hiciera sus rondines correspondientes. Ok. Entonces, este señor, que no recuerdo su nombre, no lo tengo por aquí. ¿Era un edificio de qué? ¿De oficinas? Como nada más? oficinas, como... Pero sí cuentan que ya los trabajadores comentaban que pasaban cosas en el lugar, ¿no? Bueno, al que le tocó ir a hacer este rondín, cuenta que escuchaba... Que sí escuchaba varias cosas mientras daba sus rondas, pasos, de repente una voz que te habla, que dicen tu nombre. Él es lo que decía, que le advirtieron que le iban a hablar por su nombre, y le pasó. Iba caminando y escucha, no sé, Juan. Dices, pues puede escucharse de los alrededores, pero ¿por qué precisamente tu nombre en un edificio donde nomás estás tú y tu compañero? Y tu compañero no es mujer, entonces ¿por qué hay una voz de mujer, no? Dice que escucha esto y que llega a cierto punto en el que siente que lo toman como de la mano. Y siente cierta pesadez, pero él sigue caminando, ¿no? A pesar de todo, pues es guardia de seguridad de toda la vida, pues crean callos para estas situaciones. Entonces él va y que siente, ¿no? La pesadez en su brazo. Y en eso su compañero, el de la cámara, le habla por radio y le pregunta, oye, ¿quién es la persona que está contigo? ¿A quién metiste, ¿Qué hablas? O sea, estoy yo solo, ¿de qué hablas? Dice, corre, güey, hay una señora al lado de ti. No mames. O sea, está contigo. Y que cuando él escucha eso, interpreta su pesadez en el brazo y sale corriendo. Y que llega con el compañero de, ¿qué viste? No, pues había alguien contigo, güey. Cuando corriste salió corriendo detrás de ti, flotando. Fuck, güey. Al día siguiente el vato no se presentó, obviamente, a trabajar, ¿no? Pero lo interesante de esta historia es que hay evidencia. Es una cámara de visión nocturna. Ok. Tiene mucha calidad. ¿Quieres verla? La estaremos poniendo ahí en pantalla. Es él corriendo. Ok. Si ves, se ve como su silueta un poco más iluminada que el resto de cosas. Y justo atrás de él hay algo. Como un bulto, ¿no? Ajá. Que justo se ilumina igual que él, ¿no? Es como lo que llama la atención. Y está como más arriba. Fuck. ¿Ya? Pues sí, no sé, se ve negrito. Algo que no comentan en la historia, en el libro, pero que yo me di cuenta inmediatamente. No sé si ves la fecha. Sí. 31 de octubre. No sé por qué no lo comentan, pero creo que es relevante, ¿no? Pues sí. Es Halloween, justamente. Entonces, creo que con esa historia podemos cerrar el podcast. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Qué miedo. Hoy no duermo. Nada, no vamos a dormir el día de hoy. Sí. Pues sin más, no sé si tengas algo que decir. ¿Dónde te podemos seguir? Principalmente. Pues muchas gracias, Davis, por invitarme. Qué bonito. Qué chido poder hacer el brand del Diario de las Sombras. Y pues ojalá invites a muchas más personas. Porque quiero oírlas, o sea, va a ser mi podcast de que anden a chamba y esté escuchándolo. Y pues me pueden seguir hago ilustración o cualquier trabajo de diseño, lo que se les ocurra, en mi página de Instagram que se llama Lesdi. Lesdi, ahí va a estar apareciendo. Okay. Y bueno, pues muchas gracias otra vez por venir, por todo el trabajazo que te aventaste, güey. La neta, te rifaste. Y creo que no hay nada más que decir. Ok. Muchas gracias por venir. Y nos despedimos
No sin antes preguntar, ¿estás seguro que la sombra que viste estaba del otro lado de la ventana? Buenas noches. No más. ¿Ah, yo?